Hola, ¿cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar con este curso de precálculo. En los dos videos anteriores pues vimos un poco de notación de conjuntos y algunas de sus operaciones. En esta ocasión pues vamos a comenzar a hablar de los números reales. Para comenzar a hablar de estos números pues vamos a dar una clasificación de estos números. De hecho ya vimos algunos de estos en los videos pasados. Esta n, este z y esta q pues los vimos cuando estábamos hablando de conjuntos. Entonces ya sabemos que el conjunto n pues se conforma por el 1, 2, 3, 4, 5 y así se sigue infinitamente, siempre sumando 1. Hay algunos autores que consideran al elemento 0 como un elemento de los números naturales. A veces se puede agregar o no se puede agregar, depende pues de lo que se quiera hacer. Pero nosotros aquí pues vamos a considerar a este conjunto que empieza desde el número 1. Bueno, este conjunto ya sabemos que es el de los números enteros, que aparte de tener a los números naturales, tiene al número 0 y al menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así se sigue infinitamente, siempre quitando una unidad. Otro conjunto dijimos que es que se representa con una Q y se llama el conjunto de los números racionales. Ya sabemos que los números que pertenecen a este conjunto son aquellos números que se representan en esta forma: a entre b, donde a y b son números enteros y el denominador es distinto de 0. Y luego vemos que hay otro, pues aquí colocamos otra letra. Miren, bueno, esta letra pues o este símbolo representa a otro conjunto. En este caso decimos que esta i representa a el conjunto de los números irracionales. ¿A qué nos referimos con el conjunto de los números irracionales? O sea, como se puede ver, pues en este caso no abrí un par de llaves y coloqué sus elementos, o tampoco hice una descripción de ellos. Para describir a estos números irracionales ya no es tan sencillo como en estos otros casos. Entonces, en lugar de eso, pues mejor pues vamos a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, el número pi, el número e, el número raíz de 2. Estos son los ejemplos que siempre ponen para ejemplificar a los números irracionales. Pero en lugar de utilizar algunos ejemplos, mejor vamos a usar lo que es la representación decimal. Por ejemplo, en estos números, como en el de los naturales, al 1, o sea, sabemos que aquí está el elemento 1, entonces este 1 puede representarse de esta otra manera. Lo podemos representar así, como 1.0 o como 1.00 o 1.00000. Entonces, como a partir de este punto hacia la derecha ya todos los dígitos son 0 siempre, entonces mejor ya no los vamos a poner y simplemente colocamos el 1. Lo mismo para el 2, para el 3, para el 4, es decir, por ejemplo el 4 también lo podemos ver como 4.0. Con respecto a los números enteros, pues es prácticamente lo mismo. Pues digamos que queremos considerar al número menos 3, pues menos 3 sabemos que es igual a menos 3.00, por ejemplo. O sea, con un 0 basta, de hecho con un 0 basta, pero pues por ejemplo ni siquiera tenemos que ponerle ningún 0. Pero ahorita los estoy escribiendo así para hacer notar que todos estos números pueden escribirse por medio de la notación decimal. Como en este caso, digamos, algún número racional, digamos el 4 tercios. O sea, en su representación decimal, ¿cómo se escribe? Pues en este caso es fácil, simplemente hacemos 4 entre 3 y pues hacemos la división. 4 entre 3 es igual a 1.33 y escribo puntos suspensivos refiriéndome a que este 3 se va a seguir repitiendo, va a ser 3, 3, 3, 3, 3. Así que al 4 tercios lo podemos escribir así, 1.3333 y así se repite infinitamente este 3. Ocurre que cuando estamos hablando de los números racionales, pues tiene una forma muy particular en cómo se ve cuando se representan por medio de esta notación decimal, ¿no? Digamos que hay un número, por ejemplo 42.
328, 328, 328 y así continúa. Como se puede ver, yo a propósito escribí aquí el 328 y luego lo repetí y luego lo repetí y con estos puntos lo que quiero decir es que ese 328 se va a estar repitiendo. Cuando pasa eso de que después del punto decimal hacia la derecha hay por decirlo de alguna manera, un patrón que se va repitiendo, entonces se dice que el número es racional. Pero si no hay ningún patrón que se esté repitiendo, entonces al número se le llama irracional. Coloquemos otro ejemplo. Digamos que se tiene al número 1.42, 42, 42, 42 y así continúa infinitamente estos decimales. Cuando ocurre eso, o sea, cuando ocurre que hay un periodo como en este caso, aquí se puede ver que este 42 se repite, acá el 328 se repite, acá el 3 es el que se está repitiendo. Cuando ocurre eso, entonces el número pues se sabe que es un número racional. Cuando no ocurre eso, entonces el número es irracional. Por ejemplo, eso ocurre con el número pi. El número pi es aproximadamente 3.14159.265 y así continúa. Pero en su expansión decimal, o sea, a pesar de que hay infinitos decimales, nunca se va a encontrar un periodo como este, o sea, un periodo así. Entonces, cuando estos números en su expansión decimal no tienen un periodo, entonces se dice que es irracional. Así que como ejemplo aquí para este conjunto, pues vamos a colocar a pi. Aquí a lo mejor no se puede apreciar bien el hecho de que existen más números irracionales que números racionales. Quizás esto se deba un poco por dos cosas. La primera es que estamos acostumbrados a utilizar a los números ya sean naturales, enteros, irracionales, pero a los irracionales en la vida cotidiana pues no lo usamos tanto. Por ejemplo, pi, pues ya sabemos que aparece cuando se relacionan algunas medidas del círculo. Pero por ejemplo el número el número raíz de 2, este número raíz de 2 puede aparecer, por ejemplo, si se tiene un triángulo rectángulo, este lado mide una unidad y este otro lado mide una unidad, entonces por el teorema de Pitágoras esta hipotenusa tiene una longitud de raíz de 2. Pero pues como vemos, o sea, en la vida cotidiana estos números no aparecen tanto. Y por otro lado, no es tan fácil ver que hay más números irracionales, porque la descripción de estos números es mucho más complicada que estos otros de los que ya hemos estado hablando, o sea, los naturales, los enteros y los racionales. Y por último, pues queremos saber cuáles son los elementos de los números reales. Pues usando notación de conjuntos, una forma de describir a los números reales, dando por hecho que se conocen a los números racionales y a los números irracionales, pues es decir que este conjunto es igual a la unión de los números racionales junto con los números irracionales. O sea, una manera de escribir esto así con estas llaves, pues lo podemos escribir así, que es el conjunto de todos los números A tales que cumplen esto, que o A está en Q o A se encuentra en este otro conjunto. Pero por otro lado, veamos qué pasa cuando hacemos la intersección entre Q y el conjunto I. Pues ocurre que la intersección de estos dos conjuntos da nada más y nada menos que al conjunto vacío. ¿Qué nos dice estas dos cosas? O sea, nos dice que para formar al conjunto R únicamente necesitamos unir Q con I. Pero por otro lado, lo que nos dice esta igualdad es que si nosotros consideramos un número real cualquiera, este número o es número racional o es número irracional. En estos otros casos pues sí ocurría cosas así. Por ejemplo el 1 está en el conjunto de los enteros y a la vez en el de los naturales. Pero cuando consideramos a un número real,
Si es racional, entonces no puede ser irracional. Y si es irracional, entonces no puede ser racional. Sí, porque lo que nos dice es que cuando intersectamos estos dos conjuntos, el conjunto es el vacío. Esto quiere decir que estos dos conjuntos no tienen a ningún elemento en común. Y ya para terminar este video, vamos a representar esto que acabamos de decir por medio de estos diagramas. Vamos a decir que aquí se encuentra que este círculo de aquí representa el conjunto de los números naturales. Pero ya también habíamos dicho que este conjunto se puede ver como parte de un conjunto más grande. Miren, ahora a este otro conjunto. ¿Qué conjunto es ese? Es el conjunto de los números enteros. Pero también dijimos que a su vez este conjunto Z se puede considerar como parte de un conjunto todavía más grande, es decir, que este Z está contenido, o sea, como aquí se ve, está totalmente contenido dentro de otro conjunto. ¿Qué conjunto es ese? Pues el conjunto de los números racionales. Y hoy lo que acabamos de decir es que si unimos este conjunto Q, todo este conjunto Q, que contiene a Z y a N, si lo unimos con el conjunto de los números irracionales, vamos a tener por resultado al conjunto de los números reales. Y hasta aquí con el video. Cualquier duda u observación pueden dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse porque estaré subiendo más contenido sobre esto.